Bienvenidos a Lo que Observo. Este es un espacio donde voy a explorar lo que observo como trabajador de la cultura. En estos momentos he decidido probar otra plataforma social para realizar mi trabajo. A continuación será parte de una video performance que nace por mi necesidad de hacer arte. Soy Diego de los Andes, un artista multidisciplinario que explora la marginalidad a través de la belleza. En este ejercicio voy a contar una historia en base a un proceso creativo que se me ocurrió en la contemplación de un martillo. Esta plataforma no garantiza la colectividad de ser audiencia, público o personas reunidas en la contemplación. El lenguaje que emplearé buscará ser inclusivo, mas al ser un proceso creativo desconstructivo, no puedo asegurar su completa implementación. El trabajo que realizo es variado, contradictorio en sí mismo y personal. Trabajo una clandestinidad descubierta que pertenece a la contradicción de la misma. El martillo es un instrumento que tengo a mi disposición. A veces martillo y a veces no. Tengo un martillo colgado en la puerta junto al escritorio. Tengo un martillo y me faltan clavos. No me faltan clavos, olvidé que los había dejado sobre el escritorio. Cuando pienso en un martillo no puedo olvidar a mi padre que es trabajador. Ni dejar de pensar en las manos recubiertas de cemento. Para mí, martillo nada en océanos de construcción. Cuando pienso en martillo recuerdo la bandera del comunismo. Esa que menea las caderas junto a la hoz no me gusta en realidad. Todo termina en la propaganda. No me gusta la propaganda y no me representa un martillo ni una hoz. Pero si es por identificación, sería el golpe a un clavo que arde al sol. ¿Qué tiene un martillo que enseñar? Pues ahora se me ocurre una historia para escribir, para contar, pero más preguntas aparecen. ¿Qué tiene un martillo para contar? ¿Qué tiene un martillo para enseñar? Los martillos golpean diferentes paredes, clavan con diferentes clavos y los clavos son martillados con diferentes martillos. Y las paredes también. Y pienso que les podría compartir sobre la historia del martillo, algo como indagar en la antropología, pero sería una ola de bla bla bla. A lo que voy a aclamar es a la importancia del martillo, su importancia en la historia y el desarrollo de nuestra humanidad, más que al martillo mismo, al golpe que da. Todos saben que se necesita para que exista un martillo. Para que exista un martillo tiene que existir unas manos. Sin las manos, ¿qué sería el martillo? Trabajadores quienes empuñan martillo y construyen en el patriotismo una nación. Y en la nación días donde no se conmemora el martillo, sino a quien empuña su mano y genera trabajo por la fuerza de su acción. Los humanos reconocen fronteras, los martillos no. Los humanos reconocen festejos, los martillos no. Un mango de madera viene de bosques mestizos y el brillo del barniz solo al sol refleja. ¿Quiénes empuñan hoy los martillos en la construcción? ¿Cuál es la diferencia entre quienes empuñan martillos, espadas, armas de fuego? ¿Qué pasará cuando los obreros descubran cómo darle otro empleo al barniz brillando en mango de martillo con cabeza de fuego encendiendo al sol? ¿Qué pasará? Martillo es la fuerza para unir. ¿Dónde encontrará esa fuerza el martillo? Quizás en esas manos gruesas, endurecidas por la fragancia del sol mezclada con los sabores del cuerpo en movimiento cuando se es constructor. ¿Dónde encontrarán tus manos las fuerzas para unir? Sin duda alguna no soy yo quien para responder estas palabras. Estas preguntas que me hacen estremecer sin saber.
por qué. Algunos hallarán respuesta afuera, otros dentro. Lo que creo saber es poco. Lo que puedo teorizar sobre el martillo es que posee una existencia en el mundo material. En mi observar, el martillo es poesía bruta que endurece en cada golpe, en cada unión que pretende crear. En el agitar de las mariposas, el martillo es fuerza, y como palabra fue manifestada. Soy Diego de los Andes, un artista multidisciplinario autodidacta que explora la marginalidad a través de la belleza. Como esa sonrisa ilusa de a quien le faltan 6 dientes, con su piel canela tostada de hambruna y un sudor seco junto a esa suciedad pegada en su mejilla. Pegada en su mejilla como una lágrima. Y su sonrisa pobretona, más que ilusión a su dolor de calle, le dio vida. Si le gustó este trabajo, no olvide apoyar registrando su aprobación online a través de un like. No olvide leer la descripción de este registro poético online, donde indico todo el bla bla sobre el proceso creativo. Muchas gracias. También puedes comentar y sugerir temas para observar. Sigue mi trabajo en mi página web www.fromandes.com y no olvides follow me en Instagram @fromandes. Esto ha sido un ejercicio piloto.